Creí que mi vida en Jaén era un ciclo predecible de turnos en la fábrica. Cenas frías con mi padre y noches solitarias en las que me mentía a mí mismo sobre quién era. Hasta que esa noche, el eco de las pesas cayendo se convirtió en el sonido de mi mundo derrumbándose. Y todo porque José Antonio giró esa llave en la puerta, sellando no solo el gimnasio, sino el secreto que me había comido vivo durante años. Me llamo Javier. Tengo 28 años y vivo en un piso diminuto en el barrio de La Magdalena, donde las paredes absorben los gritos de los vecinos y el calor del verano se pega a la piel como una culpa permanente. Jaén no es Madrid ni Barcelona, aquí. Las oliveras se extienden hasta el horizonte como venas secas. Y la gente mide tu valor por el peso de tu apellido y la rectitud de tu mirada. Mi padre, Antonio, un viudo endurecido por décadas en la cooperativa de aceite, me crió con la idea de que los hombres no lloran. No dudan y, sobre todo, no aman de formas que no encajen en el catecismo del domingo. Mi madre se fue cuando yo tenía 10. Llevándose el color de la casa y dejando un vacío que papá llenó con cerveza y silencios. Yo era el hijo perfecto, callado, trabajador, el que arreglaba el coche sin quejas. Pero por dentro, era un nudo de hilos sueltos. Un deseo que me arañaba las entrañas cada vez que veía a un chico en la calle con esa sonrisa despreocupada que yo nunca me permitía. El gimnasio era mi refugio. Un antro de hormigón en las afueras, cerca de la carretera a Úbeda, donde el olor a goma quemada y sudor ajeno me hacía sentir vivo. Iba de noche, cuando el sol ya se había hundido detrás de Sierra Mágina y las luces fluorescentes parpadeaban como estrellas falsas. Allí, entre barras y mancuernas, podía ser solo un cuerpo en movimiento. Sin preguntas. O eso creía. José Antonio apareció hace 3 meses. Como un vendaval que arrastra hojas secas. Era el nuevo entrenador. Un tipo de 35. Con la piel curtida por el sol de Andalucía y unos ojos verdes que cortaban como cuchillos. Venía de Granada. Decían. Huyendo de algo que nadie especificaba, un divorcio. Una deuda. ¿Quién sabe? Pero en cuanto lo vi, corrigiendo posturas con esa voz grave que resonaba en el vestuario, supe que era mi ruina. No era solo su físico. Esculpido por años de disciplina, era la forma en que me miraba. Como si viera a través de la armadura que me ponía cada mañana. Al principio, lo evité. Me cambiaba en el baño. Salía antes de que cerrara. Me repetía que era solo admiración. Como la que sientes por un torero en la plaza. Pero Jaén es pequeña. Y los secretos se filtran como aceite en las grietas. Una noche, después de una serie de sentadillas que me dejó las piernas temblando, él se acercó. Javier. Tu forma es buena. Pero falta potencia en el core. Dijo. Y su mano se posó en mi abdomen. Firme. Profesional. Sentí el calor subir por mi cuello. El pulso acelerado no por el esfuerzo. Gracias. Murmuré. Y huí al espejo para secarme el sudor. Pero en el reflejo vi su sonrisa. Esa que prometía más de lo que decía. Esa tensión se convirtió en rutina. Charlas breves sobre proteínas y rutinas. Roces accidentales en los bancos de pesas. Miradas que se prolongaban un segundo de más. Yo, que nunca había besado a un hombre, me imaginaba sus labios en los míos cada vez que cerraba los ojos en la cama. Era una traición a todo, a mi padre, que rezaba el rosario cada viernes, a la tía Carmen,
Que me emparejaba con hijas de amigas, a mí mismo. Que me juraba que esto pasaría. Que era una fase. Pero no pasaba. Al contrario. Crecía como la hierba entre las losas de la catedral. Tenaz e indeseada. Una semana antes de esa noche fatídica. Mi padre me pilló mirando el móvil, una foto de José en Instagram. Su torso brillando bajo el sol de la costa. ¿Qué coño es eso? ¿Javier? Gruñó, arrancándome el teléfono. No era nada explícito. Solo una pose en la playa. Pero sus ojos se entrecerraron como si oliera la podredumbre. Nada. Pa. Un compañero del gym. Él escupió al suelo. Un gesto que hacía cuando algo le repugnaba. No me mientas. Hijo. Los hombres como nosotros no miramos a otros hombres. Aquella noche. Bebí solo en el balcón. Mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como ojos acusadores. Al día siguiente. En el gimnasio. José me invitó a un café después del turno. Para hablar de tu progreso. Dijo con esa media sonrisa. Dije que sí. Y el mundo se inclinó un poco más. El café fue en un bar cutre cerca del mercado de Santa Teresa. Con mesas pegajosas y el zumbido de la máquina de café como banda sonora. Hablamos de todo y de nada, del aceite de oliva que exporta mi padre. De cómo él dejó la mili en Granada por una lesión en la rodilla. De la soledad que Jaén te mete en los huesos como el frío del invierno. Sus rodillas rozaron las mías bajo la mesa. Y no me aparté. Eres diferente. Javier. Murmuró. Y su voz era un ronroneo que me erizaba la piel. ¿Diferente cómo? No lo sé. Como si cargaras un peso que no te corresponde. Quise contarle todo entonces, el nudo en el estómago. Las noches en vela. El miedo a que mi padre me echara como a un perro. Pero en cambio. Sonreí y pedí otra ronda. Salimos a la calle. El aire cargado de jazmín y humo de cigarrillos. Y cuando sus dedos rozaron los míos. El mundo se detuvo. Fue un beso torpe. ¿Urgente? Contra la pared del callejón. Su barba raspando mi mejilla. Sus manos en mi cintura como anclas. Duró segundos. Pero cambió todo. ¿Mañana? Después de cerrar. Susurró. Asentí. El corazón martilleando como un pistón. Esa fue la promesa que me llevó a quedarme hasta tarde esa noche. El gimnasio estaba vacío. Solo el eco de mis repeticiones y el tic-tac del reloj en la pared. José llegó puntual. Con una botella de agua y esa mirada que prometía redención. Entrenamos juntos. Cuerpos chocando en el aire. Sudor mezclándose. Risas ahogadas que sonaban a libertad. Eres fuerte. Javier. Más de lo que crees. Dijo mientras me ayudaba con las dominadas. Su aliento cálido en mi cuello. Y por primera vez. Creí que quizás sí lo era. Pero entonces. El reloj marcó las 11. Y él se levantó. Voy a cerrar. Quédate. Si quieres. Sonreí. Exhausto y eufórico. Vale. Oí el clic de la llave. El chirrido de la puerta principal. Y de repente. El silencio se volvió opresivo. Como si el edificio entero contuviera la respiración.
No supe qué me impulsó a seguirlo al vestuario esa noche. Tal vez el beso del callejón aún quemaba en mis labios. O quizás era el cansancio de cargar con un secreto que me deformaba como una columna vertebral torcida. El vestuario era un cubículo de azulejos blancos, con bancos de madera astillada y taquillas que olían a cloro y desesperación. José ya estaba allí, quitándose la camiseta con esa gracia felina que me desarmaba. Su espalda era un mapa de músculos y cicatrices leves. Recuerdos de caídas en la vida que yo solo podía imaginar. «Ven», dijo sin volverse. Y su voz era una invitación que no admitía rechazo. Me acerqué, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa. Sus manos me encontraron en la penumbra, tirando de mi camisa con urgencia contenida. Nuestros cuerpos se encontraron en un enredo de piel y aliento. Besos que sabían a sal y a promesas rotas. Fue mi primera vez. Cruda y real. Contra la pared fría que absorbía mis gemidos ahogados. Él era gentil al principio, susurrando mi nombre como una oración. Pero luego todo se volvió voraz. Como si ambos hubiéramos estado hambrientos durante años. «No pares», le rogué. Y él no paró. Hasta que el mundo se redujo a ese espacio confinado, donde por fin podía respirar. Después, tumbados en el banco, con el sudor enfriándose en nuestra piel, hablamos en susurros. Me contó de su ex. Un chico de Málaga que lo dejó por miedo a las miradas en la calle, de cómo llegó a Jaén buscando anonimato. Pero encontró en el gimnasio un propósito. «Aquí puedo ser yo. Sin máscaras», dijo, trazando círculos en mi pecho con el dedo. Yo le hablé de mi padre. De las noches en que me escondía en el baño para llorar después de misa. De cómo Jaén me asfixiaba con su devoción hipócrita. «Eres valiente por quedarte», murmuró. Y besó mi sien. En ese momento, creí que lo era. Creí que esto, nosotros, era el principio de algo que me salvaría. Pero la realidad de Jaén no perdona indulgencias. Al día siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana del piso. Y mi padre ya estaba en la cocina, removiendo el café con esa mueca perpetua. «Llegaste tarde anoche». «¿Dónde andabas?». Mentí. Como siempre, entrenando extra. El jefe quiere que esté en forma para el turno doble. Él gruñó. Pero sus ojos me escrutaron como si oliera la mentira en mi aliento. «No seas como tu madre, Javier». Ella se fue porque no aguantó la verdad de la vida. Aquellas palabras me clavaron como espinas. Mi madre no se fue por debilidad, sino por un amor que no encajaba en el molde de mi padre. Pero no lo dije. Nunca lo digo. En el gimnasio, las cosas cambiaron sutilmente. José y yo robábamos momentos, un roce en la barra. Una nota en mi taquilla con «esta noche». Mi piso. Su apartamento estaba en el centro. Un ático con vistas a la catedral. Lleno de libros de poesía y fotos de viajes que yo nunca me atrevería a hacer. Allí, lejos de las oliveras y los juicios, podíamos ser libres. Hacíamos el amor con la ventana abierta. El viento de Sierra Morena colándose como un cómplice. Y hablábamos hasta el amanecer de sueños imposibles, mudarnos a Sevilla. Abrir un gym juntos. Dejar atrás el peso de las expectativas. «Te quiero, Javi», me dijo una noche. Y el mundo se me vino encima. Nadie me había querido así. Sin condiciones.
Pero el amor en Jaén es un lujo que se paga caro. La presión empezó a acumularse como nubes antes de la tormenta. Mi prima Lola, que trabajaba en la panadería de la esquina, me pilló saliendo del piso de José una mañana. Javier, ¿qué haces por aquí tan temprano? Balbuceé algo sobre un amigo con avería en el coche. Pero su mirada se demoró. Curiosa. Y supe que el chisme ya estaba en marcha. 2 días después. En la cena familiar, tía Carmen. Primos. El ritual de los domingos. Las indirectas llovieron. Hay que casarse pronto. Javier. La soltería es para los que no valen. Dijo mi tía, guiñando un ojo a la hija de un vecino que se sonrojaba. Mi padre asintió. Sirviéndome más vino, sí. Hijo. Encuentra una buena chica. Como Dios manda. Reí. Forzado. Pero por dentro me retorcía. Esa noche. Solo en mi habitación. Me miré al espejo y vi un extraño, ojos hundidos. Labios hinchados de besos prohibidos. Un hombre dividido en dos. José notaba mi tensión. No puedes vivir así. Javi. Tienes que decírselo a tu padre. Sacudí la cabeza. Aterrado. ¿Y si me echa? ¿A dónde voy? Jaén es todo lo que tengo. Él me abrazó. Fuerte. Y su calor era un bálsamo temporal. Pero los días se acortaban. Y el secreto pesaba más. En el gym. Un cliente habitual, un viejo chismoso de la cooperativa, empezó a hacer preguntas. ¿Es entrenador nuevo? Dicen que es de los que no van a misa. José lo ignoraba con una sonrisa. Pero yo sentía las miradas como cuchillos. Una tarde. Después de una sesión intensa. Me derrumbé en sus brazos en el baño. No puedo más. Sollocé. Esto me está matando. Él me besó las lágrimas, entonces. Hagámoslo oficial. Cena con tu padre. Dile la verdad. La idea me paralizó. ¿Cómo decirle a un hombre que venera a la Virgen de la Capilla que su hijo ama a otro hombre? Esa semana, el destino jugó su carta. Mi padre tuvo un accidente en la fábrica, nada grave. Un corte en la mano. Y me pidió que lo llevara al hospital. En el coche, el silencio era espeso como el aceite virgen. Javier. ¿Estás bien? Te veo distraído. Mentí de nuevo. Pero su mano en mi hombro era pesada. Sea lo que sea. Dilo. Somos hombres. Aquellas palabras me quemaron. En casa. Mientras le curaba la herida. Vi en sus ojos el miedo de un padre que intuye la fractura en su mundo. Esa noche. Llamé a José, ven mañana. Cenaremos juntos. Se lo diré. Su voz al teléfono era un rayo de sol, estoy orgulloso de ti. Amor. Pero Jaén no espera por confesiones. Al día siguiente. En el supermercado. Me crucé con Lola. Primo. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Estás con el entrenador? La gente habla. Su tono era compasivo. Pero el pánico me invadió como veneno. Corrí al gym. Buscando refugio en las pesas. Pero José no estaba. En su lugar. Encontré una nota en mi taquilla, emergencia familiar. Te llamo luego.
Te amo. Esperé hasta tarde, sudando bajo las luces que parpadeaban como un mal presagio. Y entonces, la puerta se cerró. No con llave, sino con el peso de lo inevitable. El clic de la puerta principal resonó como un disparo en el vacío del gimnasio. Miré el reloj, medianoche pasada. Y Jaén dormía bajo un manto de estrellas indiferentes. José. ¿Estás ahí? Llamé. Pero solo el eco de mi voz respondió, rebotando en las paredes de hormigón como un reproche. Pensé que era un olvido. Que volvería con esa sonrisa suya que disipaba tormentas. Me senté en el banco de pesas. El metal frío contra mi espalda. Y esperé. Minutos se convirtieron en horas. Y el cansancio del día me venció, me quedé dormido allí. Acurrucado como un niño perdido. Desperté con el sol filtrándose por las ventanas altas. Un rayo traicionero que me cegó. El gimnasio estaba en penumbra. Las máquinas inmóviles como testigos mudos. Probé la puerta, cerrada a cal y canto. Golpeé. Grité. Pero la calle de fuera era un desierto de asfalto y oliveros. Mi teléfono estaba en el vestuario. Muerto por la batería agotada. Pánico puro me invadió entonces. Un nudo en la garganta que sabía a bilis. ¿Cómo explicaría esto? ¿Qué pensaría mi padre al no encontrarme en casa? Intenté forzar una ventana. Pero las rejas eran implacables. Forjadas para disuadir ladrones. No a un hombre atrapado en su propia piel. El tiempo se estiró como chicle. Revisé el gym palmo a palmo, taquillas vacías. Botellas de agua a medio beber. Pósters descoloridos de atletas que sonreían con dientes perfectos. Encontré el teléfono fijo de la oficina. Un trasto antiguo. Y marqué el número de José. Sonó y sonó. Hasta que una voz grabada, el número al que llama está fuera de servicio. El corazón se me hundió. ¿Dónde estaba? ¿Por qué me había dejado allí? ¿Encerrado como un secreto que ya no quiere guardar? Me senté en el suelo. La cabeza entre las rodillas. Y las lágrimas vinieron. Calientes y furiosas. Lloré por primera vez en años. No por el encierro físico, sino por el que llevaba dentro, el de un hombre que amaba en las sombras. Que se mentía para complacer a un mundo que no lo aceptaba. Horas después, debían ser las 3 de la tarde. A juzgar por la posición del sol. Oí pasos fuera. ¿Ayuda? Estoy aquí dentro. Grité. Aporreando la puerta. Silencio. Y luego un tintineo de llaves. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba Carlos. El dueño del gym. Un cincuentón con barriga de cerveza y expresión de quien ha visto fantasmas. ¿Javier? ¿Qué cojones haces aquí? Pensé que eras un ocupa. Me ayudó a salir. El aire libre golpeándome como una bofetada. Me quedé dormido. José cerró anoche. Pero. Carlos frunció el ceño. ¿José? Ese cabrón se largó esta mañana. Dejó una carta de renuncia y se piró sin más. Dijo algo de problemas familiares en Granada. El mundo se inclinó. ¿Se había ido? Sin una palabra. Después de todo, corrí a casa. El sol abrasándome la piel. El polvo de las calles pegándose a mi sudor. Mi padre estaba en el salón. El periódico abierto en una página de sucesos locales. Hijo. ¿Dónde has estado?
Llamé al trabajo. Dijeron que no fuiste. Su voz era un trueno contenido. Los ojos inyectados en rojo por la preocupación y algo más oscuro. Pa. Yo. El Jim. Me encerraron. Mentira a medias. Pero él no compró. Mientes mal. Javier. Siéntate. Y entonces. Como si el universo conspirara. Sonó el timbre. Era Lola. Con una bandeja de dulces para reconciliar. Pero sus ojos decían otra cosa. Tío Antonio. Tenemos que hablar. Sobre Javieri. Ese entrenador. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre miró de Lola a mí. El color drenándose de su rostro. Dime que no es verdad. Lola balbuceó excusas. Pero yo ya no podía huir. Pa. Es verdad. Amo a José. Soy gay. Las palabras salieron como balas. Y el impacto fue inmediato. Su puño golpeó la mesa. El café salpicando como sangre. ¿Gay? ¿Qué mierda es esa? Eres mi hijo. No un maricón de ciudad. El insulto me atravesó. Pero peor fue el desprecio en sus ojos. Como si viera a un extraño. A un monstruo. Lola intentó mediar, tío. Es moderno. La gente cambia. Pero él la cortó, fuera de mi casa. ¿Y tú? Javier. Arregla esto o no eres bienvenido aquí. Esa noche. Solo en mi habitación. El peso me aplastó. Llamadas a José, buzón de voz. Siempre. Mensajes sin respuesta. El vacío era un abismo. Y en el fondo. La duda, ¿me había usado? ¿Era yo solo un capricho en su vida? Jaén se cerraba a mi alrededor como las puertas del gym. Las miradas en la calle ahora cargadas de sospecha. Al día siguiente. En la fábrica. Los compañeros cuchicheaban, el hijo de Antonio. Con el profe del gym. ¡Qué vergüenza! Me sentía desnudo. Expuesto. Como si mi piel fuera de cristal y todos vieran las grietas. Intenté reconstruir, fui al piso de José. Pero el casero dijo que se había mudado esa misma mañana. Dejando deudas y un olor a humo de cigarrillos. Encontré una carta en el buzón. Dirigida a mí, Javi. Lo siento. Mi pasado me alcanzó, un ex problemático. Amenazas. No podía ponerte en peligro. Vuelve a tu vida. Mereces paz. Adiós. Lágrimas empañaron la tinta. Pero el dolor era un cuchillo romo. Girando en la herida. ¿Paz? Esta era la paz que me ofrecía. ¿Abandonándome a la ira de mi padre y al juicio de un pueblo que devora a los suyos? Los días se fundieron en una niebla de rutina rota. Mi padre apenas me hablaba. Comidas en silencio donde su tenedor raspaba el plato como uñas en una pizarra. Arregla tu vida o vete. Murmuraba a veces. Y cada palabra era un exilio. Yo vagaba por Jaén como un fantasma, la catedral. Con sus torres que juzgaban desde lo alto, el paseo de la estación. Donde parejas heterosexuales se besaban sin miedo, las oliveras. Testigos mudos de mi soledad. El gym era ahora un veneno, Carlos me miró con lástima al renovar la cuota. Siento lo de José. Chaval. La gente habla.
Pero tú eres fuerte. Fuerte. Esa palabra me reía en la cara. Una noche. Borracho de vino barato. Marqué el número de mi tía Carmen. Tía. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Su voz era un susurro, hijo. Tu padre está furioso. Dice que eres una vergüenza para la familia. Colgué. El teléfono resbalando de mi mano. Me miré en el espejo del baño. Los ojos rojos. La barba descuidada. ¿Quién era este hombre? El que besaba a José bajo las estrellas. ¿O el que se acobardaba ante un padre roto? El silencio de la casa me ahogaba. Y en ese ahogo, la rabia empezó a bullir. Lenta pero inexorable. La carta de José era un fantasma que me perseguía, la releía en las noches de insomnio. Sus palabras como sal en la herida abierta. ¿Mereces paz? ¿Paz? Jaén era una jaula de ironías. Donde la Virgen de la Capilla bendecía a los justos y maldecía a los desviados en el mismo aliento. Mi padre, con su mano vendada aún latiendo como un recordatorio de su propia fragilidad, se había atrincherado en el salón, rodeado de botellas vacías y el crucifijo que colgaba torcido en la pared. No me echaba. No del todo, me toleraba como se tolera una mancha en la alfombra, esperando que se desvanezca sola. Pero yo no me desvanecía. Al contrario, el abandono de José me había dejado hueco. Y en ese hueco crecía una furia sorda. Un animal que arañaba para salir. Decidí confrontarlo una mañana de sábado. Cuando el sol entraba oblicuo por la ventana y el aroma a aceitunas fritas flotaba desde la cocina. Él estaba allí, cortando pan con movimientos mecánicos. La radio sintonizada en una emisora de flamenco que gemía lamentos antiguos. Pa. Tenemos que hablar. Mi voz salió ronca. Como si hubiera fumado un paquete entero. Él no levantó la vista. No hay nada que decir. Arregla lo que has roto. El cuchillo se hundió en el pan con más fuerza de la necesaria. Lo que he roto es mi vida mintiéndote. Amo a los hombres. Pa. Así soy. Y José. Él me hizo sentir vivo por primera vez. Silencio. Espeso como miel. Luego. Su risa. Amarga y quebrada, vivo. ¿Robando besos en callejones como un ladrón? Eso no es vida. Javier. Es pecado. Tu madre se fue por algo así. ¿Sabes? Con un tipo de la ciudad. Uno de esos. Se cayó. Pero el veneno ya estaba inyectado. Mi madre. ¿Gay? El mundo giró. Piezas encajando en un rompecabezas que nunca quise ver. ¿Qué quieres decir? Exigí. Acercándome. Sus ojos. Por primera vez. Mostraron grietas, miedo. No ira. ¿Ella? Tenía affairs. Con mujeres. ¿Por eso se fue? Por vergüenza. Y yo la perdoné. Por ti. Pero tú. ¿Vas a repetir su error? El impacto me dejó sin aliento. Toda mi vida. La había idealizado como la mártir de un matrimonio fallido. No como una mujer que amaba en secreto. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me criaste odiando lo que soy? Él se levantó. El taburete cayendo con estrépito. Porque te quería normal.
Un hijo que continuara el linaje. No un desviado que manche el nombre. Sus palabras eran balas. Cada una perforando la ilusión de familia que me había sostenido. Huí a la calle. El aire de Jaén sofocante. Las oliveras burlándose con su quietud eterna. Caminé sin rumbo hasta el río Quinto. Sus aguas turbias reflejando un cielo plomizo. Me senté en la orilla. Piedras afiladas clavándose en mis palmas. Y lloré no por José, sino por la madre que nunca conocí. Por el padre que me había moldeado a su imagen rota. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Javi. Soy José. Lo siento. Estoy en Granada. No puedo volver. Pero. Te echo de menos. Mi pulgar tembló sobre la pantalla. ¿Responder? ¿Perdonar? En cambio. Lo borré. La rabia solidificándose en mi pecho como lava enfriada. De vuelta en casa. El enfrentamiento escaló. Mi padre había llamado a la tía Carmen, estaban allí. Ella con su rosario entre los dedos. Él con la Biblia abierta en el Salmo 139, delante de tus ojos he vivido. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Hijo. Esto es una prueba de Dios. Dijo ella. Su voz melosa como el turrón. Ora. Confiesa. Y Él te curará. Reí. ¿Histérico? ¿Curarme? ¿De qué? ¿Tía? ¿De amar? ¿De ser honesto cuando vosotros vivís en mentiras? Mi padre se interpuso, basta. Si no cambias. No hay lugar para ti aquí. Aquel ultimátum fue el precipicio. Empaqué una mochila esa noche, ropa. El reloj de mi madre que él guardaba en un cajón. Unos cientos de euros ahorrados. Me voy. Pa. Pero no porque seas tú. Porque merezco más que tus cadenas. Salí al amanecer. El autobús a Granada rugiendo como una bestia liberada. Jaén se alejaba en la ventanilla. Sus torres menguando hasta ser puntos en el paisaje. En la terminal de Granada. El bullicio me abofeteó, gente apresurada. Olores a especias y mar lejano. Llamé a José desde una cabina. La voz temblorosa. Estoy aquí. No por ti. Sino por mí. Su dirección era un piso en el Albaicín. Laberinto de calles empedradas y balcones floridos. Subí las cuestas jadeante. El corazón un tambor de guerra. Él abrió la puerta. Ojeroso. Con una barba de 3 días que lo hacía más humano. Más vulnerable. Javi. No dejó que hablara, me atrajo hacia él. Un abrazo que olía a hogar perdido. Pero la reconciliación no fue idílica. Hablamos horas. Sentados en el suelo con temoruno humeante. Me contó todo, el ex. Un tipo violento que lo había amenazado con outing en Granada. Forzándolo a huir a Jaén. Te dejé para protegerte. Pero fue cobardía. Perdóname. Yo le conté del padre. De la revelación sobre mi madre. De cómo el rechazo me había roto pero también forjado. No vuelvo a Jaén. No hasta que él entienda. Aquella noche. Hicimos el amor con una ternura nueva. No voraz. Sino sanadora. Sus manos trazando mapas en mi piel como si borrara las cicatrices invisibles. Granada era un bálsamo.
Con su alhambra vigilante y sus teterías donde hombres como nosotros se miraban sin disimulo. Encontré trabajo en un bar del Sacromonte, sirviendo copas a turistas que bailaban flamenco sin prejuicios. José volvió al gym local, su pasión intacta. Pero el pasado no se evapora, cartas de mi padre llegaban. Primero furiosas, vuelve y arregla esto. O eres muerto para mí. Luego suplicantes, hijo. La casa está vacía. Tu madre querría que las quemaba una a una. El humo subiendo como oraciones no dichas. Un mes después, el turning point llegó como un mazazo. Lola llamó, Javier. Tu padre tuvo un infarto. Está en el hospital de Jaén. Pide verte. El mundo se detuvo. Ir. Perdonar. José me abrazó, ve. Por ti. No por él. Compré el billete. El estómago revuelto como el mar en tormenta. El hospital de Jaén olía a desinfectante y flores mustias. Un purgatorio de pitidos y murmullos ahogados. Corrí por los pasillos. El eco de mis pasos como juicios pendientes. Hasta la habitación 207. Mi padre yacía allí. Tubo serpenteando de su brazo. La piel cenicienta bajo la luz cruda. Tía Carmen velaba a su lado. El rosario cliqueando como un metrónomo de culpas. Javier. Susurró ella, levantándose. Gracias a Dios. Él abrió los ojos, nublados por el dolor y la morfina. Hijo. Una palabra. Pero cargada, no ira, sino rendición. Me senté a su lado. La mano de él buscando la mía con un temblor que me partió el alma. Pa. ¿Por qué no me lo dijiste de mamá? Su respiración era un silbido irregular. Miedo. Javi. Miedo a perderte como la perdía ella. Pensé que si te hacía fuerte, como yo, evitaría el dolor. Lágrimas surcaron sus mejillas surcadas. Pero te rompí. Lo siento. Aquel lo siento fue un dique roto, sollocé como un niño. Nuestras manos entrelazadas sobre la sábana áspera. Yo también. Pa. Por mentirte. Por no pelear antes. ¿Hablamos entonces? En susurros entrepitidos de máquinas, de mi madre, que había amado a una mujer en secreto hasta que el peso la ahogó, de cómo él, viudo solo, había enterrado su propio duelo en rigidez y fe ciega. La amaba. Javi. Aunque no lo entendiera. Y a ti te amo más. No era absolución total. Pero era un puente. Frágil pero real. Salí del hospital al atardecer. Jaén bañada en oro líquido. Las oliveras susurrando absolución. Llamé a José, vuelve conmigo. Pero esta vez. En mis términos. Él llegó esa noche. El coche traqueteando por la carretera polvorienta. Nos abrazamos en el umbral de la casa familiar. Mi padre aún en el hospital. Pero su bendición implícita en el aire. Cenamos juntos, tortilla de patatas y vino tinto. Y por primera vez, José no era un secreto, sino un invitado. Encantado, dijo mi padre por teléfono. Su voz débil pero firme. Cuida de mi hijo. Pero el clímax no fue de abrazos y reconciliaciones fáciles, Jaén. Con su alma devota y chismosa.
No perdona tan rápido. Al día siguiente. En la Plaza de la Constitución. Un grupo de vecinos, el viejo del gym. La panadera. Hasta el cura de la parroquia nos rodeó. ¡Escándalo!, gritó uno. Dos maricones en la familia de Antonio. Piedras no volaron. Pero las palabras sí, insultos que cortaban como vidrios rotos. José me protegió. Su brazo alrededor de mi cintura, dejadnos en paz. Amamos. Como vosotros. Yo. Por primera vez. Levanté la voz, sí. Soy gay. Y mi padre me acepta. ¿Y vosotros? ¿Cuántos secretos guardáis detrás de vuestras sonrisas de misa? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miradas bajando como hojas en otoño. No fue una victoria ruidosa, sino una grieta en la armadura colectiva de Jaén, la hipocresía que se resquebraja ante la verdad cruda. Alguien aplaudió, Lola. Desde el fondo. Y otros murmuraron. Pero el hechizo se rompió. Caminamos de vuelta a casa. Manos entrelazadas. El sol poniéndose como un fuego que purifica. De regreso en Granada. La vida se asentó en un ritmo nuevo. Mi padre salió del hospital. Y visité Jaén quincenalmente, cenas donde José era bienvenido. Conversaciones que desenterraban capas de dolor compartido. Él empezó terapia. Yo también, un psicólogo en la Alhambra que entendía las grietas de la identidad andaluza. José y yo abrimos un pequeño gym en el Albaicín. Un espacio para cuerpos y almas libres. Con clases de yoga al amanecer y charlas sobre salud mental. Jaén nos visitaba a veces, tía Carmen. Con dulces y preguntas tímidas, incluso el viejo del gym. Pidiendo disculpas con una cerveza en la mano. Pero el clímax personal llegó una noche de tormenta. Cuando el trueno retumbaba sobre Sierra Nevada. José y yo estábamos en la cama. Lluvia azotando las ventanas como lágrimas atrasadas. Javi. ¿Y si esto es solo un paréntesis? ¿Y si Jaén nos reclama de vuelta? Su vulnerabilidad me desarmó. Me incorporé. Besando su frente, no. Esto es real. Yo elijo esto. Te elijo a ti. No más huidas. Hicimos el amor bajo los relámpagos. Cuerpos entrelazados como raíces andaluzas. Y en ese éxtasis. Grité no placer, sino liberación, te amo. José Antonio. Y no me arrepiento de nada. Fue mi declaración. No a él, sino al universo, al padre que me había roto y rehecho. A la madre fantasma que me había legado su coraje. A Jaén que me había forjado en su fuego. Al amanecer. El sol salió claro. Lavando las calles empedradas. Bajamos a la tetería de abajo. Manos rozándose sobre la mesa de mosaicos. Un vecino gay. Un artista local. Se unió, bienvenidos al club. Chicos. Reímos. Y en esa risa, el clímax se disipó. Dejando no euforia, sino una calma profunda. La de quien ha tocado fondo y ha nadado de vuelta. Los meses siguientes fueron un tapiz de hilos cosidos con paciencia, visitas a Jaén donde mi padre. Más frágil pero más humano. Compartía anécdotas de mi madre, era valiente. Javi. Como tú. Y cenas donde José pasaba el pan con una naturalidad que curaba heridas invisibles. Él vendió parte de la cooperativa. Para empezar de cero. Dijo. Y usó el dinero para un viaje, los tres,
padre. José y yo, a la Costa Brava. Donde el mar Mediterráneo lavaba pecados con su sal. Mi padre chapoteaba en las olas como un niño. Riendo por primera vez en años. Y José y yo nos besábamos en la playa sin mirar atrás. Esto es la familia, murmuró él. Y supe que era verdad. En Granada. El gym prosperaba, clases mixtas. Talleres sobre identidad. Incluso una charla con un activista de Madrid que nos hizo sentir parte de algo mayor. Jaén empezó a cambiar. Lento como el aceite filtrándose, Lola organizó un grupo de apoyo en la parroquia. Para los que no encajan. ¿Y el cura? Avergonzado. Bendijo una unión simbólica. No era utopía, los murmullos persistían. Las miradas pinchaban. Pero ya no sangraban. Yo había aprendido a sangrar sin romperme. Una tarde de otoño. Regresé solo a Jaén para limpiar la casa de mi infancia. En el ático. Entre cajas polvorientas. Encontré cartas de mi madre, a mi padre. Confesando su amor por una mujer llamada Elena. No es pecado. Antonio. Es mi verdad. Lágrimas mojaron el papel amarillento, ella había sido mi faro. Invisible pero guía. Llamé a José, vuelve a casa. Traigo un pedazo de ella. Esa noche. Leímos las cartas juntos. Sus brazos alrededor de mí. El albaicín susurrando secretos al viento. Mi padre falleció un año después. En primavera. Cuando las oliveras florecían como promesas. El infarto fue rápido. Misericordioso, en su mesita. Una foto nuestra tres, él. José y yo. Sonriendo en la playa. En el funeral. La iglesia rebosaba, no de hipocresía. Sino de gente real, vecinos que habían cambiado. Lola con su familia. Incluso Carlos del gym. Hablé en el púlpito. Voz firme, mi padre me enseñó a ser fuerte. Pero el amor me enseñó a ser libre. Gracias. Pa. Por soltarme al final. José me sostuvo después. En el cementerio bajo los cipreses. Donde el viento llevaba ecos de oraciones y risas. Hoy. En nuestro piso del Albaicín. Con vistas a la Alhambra que brilla como un sueño andaluz. José duerme a mi lado. Su respiración un ritmo constante. Jaén es un recuerdo tierno. No una cadena, visito las oliveras. Toco su corteza rugosa y siento paz. No gané una batalla épica, solo aprendí a vivir sin máscaras. A amar sin pedir permiso. ¿Y si las puertas se cierran de nuevo? Las abriré yo mismo. Con manos que ya no tiemblan. En el espejo del baño. Esta mañana. Vino un hombre roto. Sino uno entero, Javier. Amado. Libre. Y en el reflejo. Por un instante. Juraría que vi sonreír a mi madre.